justamente un efecto simbionte, es decir, bueno, acá tuve que, vamos a continuar. Correcto. Se encontró este efecto simbionte donde había, es decir, vivían en simbiosis con la Giardia 2. Realmente se encontraron dos tipos de virus RNA como tal. Bien, son grupos de vida libre lo que se encontró, y realmente la acción de ellos es por endocitosis como tal, y a pesar de que no se han encontrado para nada enterotoxinas, que la giardia sea productora de enterotoxina para nada, pero si se vio esto, y la susceptibilidad de la giardia a la infección va a depender del receptor específico que esté situado en la membrana celular. Ok, acá tenemos entonces la imagen. Vean la simetría de la giardia, vean que siempre hay una línea media, y a cada lado de la línea media está la simetría perfectamente establecida. El quiste ya no tiene esta estructura piriforme, sino más bien es elipsoidal. Mide de 8 a 12 micrómetros por 5 a 8 de ancho, y va a tener un citoplasma granular fino que sí está claramente separado de una pared quística que mide 0,3 de micrómetros de espesor y que se adosa a la membrana plasmática del parásito. Es una pared retráctil y su porción externa va a presentar una estructura fibrilar que está compuesto por filamentos, entre 17 y 20 filamentos, mientras que la porción interna es membranosa. Es decir, por lo tanto, tenemos pared retráctil, porción interna membranosa, porción externa fibrilar. Correcto. También han hecho estudios a la pared externa del quiste mediante cromatografía gaseosa y espectrometría de masa, y han demostrado la presencia de galactosamina en forma de la N-acetilgalactosamina. Esto es importante. Este azúcar inclusive está presente en algunos virus, inclusive tiene que ver con la internalización de estos gérmenes en el interior de células como tal. Bien, en el citoplasma del quiste hay también sus estructuras. Los axonemas, por ejemplo, se encuentran situados tanto a nivel periférico como central, que están presentes inclusive a nivel de las láminas de microtúbulos. También existen, por ejemplo, numerosos ribosomas, vacuolas, fragmentos de disco ventral. Sin embargo, tampoco hay mitocondria, tampoco hay aparato de Golgi, tampoco hay retículo endoplásmico rugoso. Ojo, retículo endoplásmico rugoso me lo encontraba en el trofozoito, no en el quiste, en la forma infectante de Giardia. No hay eso. Bien, ahora, igual los quistes se han denominado inmaduros y maduros. ¿Dónde la diferencia? Inmaduros son recién formados, tienen dos núcleos, que es lo que llamamos prequiste, y los maduros son tetranucleados, ya tienen 4. Bien, y suelen localizar a los extremos del quiste. Tiene un cariosoma nuclear importante, una membrana nuclear que carece de cromatina y una actividad metabólica que solo ocupa el 10%, no con respecto a los trofozoitos. Bien, estos son procesos de enquistación y exquistación, y que, bueno, simple y llanamente, para ir un poco más acelerando, tiene que ver con el pH. Que hay que recordar que realmente ellas se van desarrollando a pH entre 6.4 y 7.2. Bien, pero solamente para que lo tengan en cuenta, que esto existe y forma parte del ciclo biológico de la giardia. Esto es un poco de desarrollo solamente, pero bueno, no lo vamos a pasar para ir a la parte que más nos interesa: patogenia de la giardiosis. Esto es importante, y la patogenia la vamos a dividir en factores dependientes de la giardia lamblia. Habíamos visto su disco suctorio, habíamos visto la capacidad de adhesión, y este sí produce las alteraciones histoquímicas en la mucosa intestinal. Y a esto sí quiero un poco enfatizar, porque la patogenia no solamente está ligado al daño de mucosa, sino al daño histológico y al daño de la inmunidad. Es decir, hay activación de linfocitos T con la presencia de las llamadas BSP
o proteínas variantes de superficie, van a producir atrofia de microvellosidades intestinales y, por supuesto, como a nivel de las vellosidades se van a encontrar las enzimas digestivas, oligodisacáridos, vamos a tener la pérdida de estos disacáridos, inclusive un poco vamos a tener la pérdida de la porción absortiva, no se va a absorber a ese nivel, y los alimentos que proceden de la dieta cuando pasan el lumen intestinal van a ser atacados por endógenos, que existen patógenos endógenos bacterianos a nivel intestinal, creando ácido láctico, y por eso es que algo que no vemos y que para mí reviste una importancia grande, que a veces vemos un niño o un adulto, pero sobre todo niños con diarrea, y nunca se nos ha, ¿cómo son las diarreas? Pero nunca hemos visto el eritema perianal. Y el eritema perianal no la producen las bacterias, porque las bacterias no producen este ataque de disacaridaza, no pierden la función absortiva. Las bacterias atacan a las camulinas, a la deniciclasa, ¿no? Otro efecto, atacan realmente otro tipo de, tienen otro mecanismo que producen secreción importante. Acá lo que se produce son diarreas ácidas cargadas en ácido láctico que quema las márgenes del ano. Son típicos de virus y parásitos. Y a veces con eso solo no es necesario reacción inflamatoria. ¿Para qué? No voy a ver nada. Voy a ver 100 leucocitos por campo. No me dice nada. Eso solamente es una respuesta inflamatoria. No un germen que está atacando. No tengo ningún conocimiento de qué cosa es lo que está sucediendo. Sin embargo, la clínica sí es importante. Vamos a seguir hablando cuando hablemos de clínica. Pero importante, las enzimas que atacan, lactasa, maltasa, sacarasa, ya habíamos visto antes, produce un 20 a 40% de intolerancia a la lactosa, y no estamos haciendo asociación. Disminución en la absorción de vitamina B12 y alteración del transporte de glucosa, sodio, absorción de desilosa, etc. Por lo tanto, finalmente, lo mismo que habíamos dicho, reducción de absorción de soluto. Muy importante porque la patogenia tiene que ver con los efectos clínicos. Bueno, como decíamos, no podemos ver la patogenia desligada de la inmunología, y tenemos que ver realmente factores ligados a la virulencia del clon infectante. Tenemos que ver realmente esto que es lo que más me preocupa, me interesa, que es la secreción de cisteína, proteasa y inmunoglobulina A1 por parte de los trofosforitos, que va a eliminar la respuesta local secretoria de la IgA. Por eso que habíamos dicho, simplemente ella como que clona esa respuesta. Realmente, cuando hay una giardiasis refractaria, hay que pensar precisamente que está perdida la respuesta secretoria defensiva de la inmunoglobulina A en nuestro aparato intestinal, es decir, del hospedador. Por eso es importante esto como tal tenerlo en cuenta. Bien, factores dependientes del hospedador. Ok, perfecto. Uno de los factores más importantes es nuestro propio sistema defensivo, nuestra inmunidad tumoral. Bien, hay niños que tienen inmunodeficiencias humorales, que tienen hipogamma-globuliniemias congénitas o no, ligadas al cromosoma X, o tienen déficit selectivo de IgA, que se ha visto hoy que afectan a un 10% de la población en sentido general, y que por supuesto son más vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? Factores como, por ejemplo, los sistemas de histocompatibilidad, que juegan hoy importancia también en los fenómenos de patogenia de muchas enfermedades, y entre ellos de estos protozoos. Bien, A1, A2, B8, B12. Malnutrición. Realmente esto quiero hablar un poco en el tratamiento, pero la malnutrición es importante. No solo porque la giardia me va a producir malnutrición, como vamos a ver, sino también porque es un ciclo vicioso el mantenimiento de una enfermedad diarreica. Bien, inclusive porque me va a alterar la microflora intestinal. Bien, ok. Bueno, ya esto lo habíamos visto, lo tenemos repetido en 2 imágenes, no hay ningún problema. Esto está hablando de los virus encontrados. Ok, y la clínica. Vamos un poquito a entrar en clínica y ya la parte que nos corresponde, que es la parte, bueno, ya tenemos al niño, tenemos a la persona que llega, y te habíamos dicho que casi un 40% van a ser asintomáticos. Hay autores que plantean realmente un poco más, realmente, ¿ok? Pero por sentido general, por ahí está, alrededor de un 40%, 50% para muchos autores. Periodo de incubación de 1 a 3 semanas, y síntomas digestivos
pueden ser similares para cualquier tipo de parasitosis, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, meteorismo. ¿Cuántos niños no vemos que llegan con cuadros similares, disminución del apetito, distensión abdominal? Bueno, inclusive muchas veces llegan así. Un dolor abdominal es el único síntoma, no es más nada. Solo hay dolor abdominal. Por lo tanto, tener en cuenta que puede ser una giardiasis. Bien, y recordar que en el caso de un dolor abdominal recurrente es la principal causa, o al menos de este origen. A veces simple y llanamente el olor. Recuerdo cuando trabajamos en la clínica Santa Anita, la clínica de los doctores Judiel, realmente buscamos muchas veces este parasitismo y lo encontramos. Y una de las cosas importantes de esta diarrea no es que la madre dice huelen horrible, claro, las deposiciones no huelen bien, pero realmente hay olores que van a diagnosticar enfermedades. Entonces estamos claros, un fuerte olor a pescado, cólera, un fuerte olor a tierra, Escherichia coli, pero esta tiene un fuerte olor nauseabundo. Y es importante, después vamos a ver cómo le podemos hacer diagnóstico, pero desde ya, ojo con las giardias, olor nauseabundo, ha sido descrito por la mayoría de los autores. Bien, entonces, la giardiasis no solamente me puede dar un cuadro agudo, de hecho, esta adhesión me puede dar una giardiasis intestinal, una enteritis por giardia, o me puede dar una mala absorción por giardia. Bien, de hecho puede haber diarreas agudas que son hasta 14 días, no son 7 días, son hasta 14 días, me puede prolongar la diarrea, bien, me puede dar una diarrea persistente alrededor de, más allá de los 21 días, me puede dar una diarrea crónica más de 30 días, me puede dar un cuadro de mala absorción intestinal con heces realmente malolientes, con presencia de grasas, meteorismo aumentado, se ha observado inclusive, como hemos dicho, un retardo de crecimiento, malnutrición en estos niños, pérdida de la función cognitiva. Hay estudios donde han visto todo esto, hay muchos estudios hechos desde el año 2012 por la Universidad de Oxford en Inglaterra, y esto hoy son evidencia de estos autores como tal. Recientemente se hizo un estudio cohorte tomando pacientes y se ha visto sí, con síndrome intestinal, de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica, 3 años posterior a una infección por giardia. Este estudio fue hecho en Noruega. Realmente, fíjense ustedes, 3 años después de una infectación por giardia aparecieron todo esto. Y bueno, mañana el doctor Pablo va a hablar un poco de trastornos de refractarios, pero inclusive no, acá no estamos hablando de esto, pero puede haber, y ha sido descritas las lesiones en retina, lesiones que describían como degeneración en sal y pimienta en algunos niños. También no es una manifestación frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. Simplemente puede provocar esto, puede provocar artritis reactiva, y de hecho hemos visto algunos. En Cuba veíamos mucha artritis reactiva provocada por giardia. Bien, puede provocar sinovitis y dermatitis alérgica. Ojo, cuando hablamos de dermatitis alérgica, pero la eosinofilia importante, la giardia no es causa de eosinofilia. También lo vamos a ver más adelante. A veces vemos un niño con eosinofilia y giardia lamblia. No lo es. Sí puede provocar angioedema, urticaria, dermatitis alérgica, pero la presencia de eosinofilia, no es uno de los que más la hace. Realmente los protozoos son causa importante de eosinofilia, sino los helmintos, que no es tema tampoco de nuestra conferencia. Bueno, la fiebre. A veces vemos el parasitismo y fiebre no pensamos. Los parásitos pueden hacer fiebre. Realmente, con presentación variable, depende fundamentalmente del grado de daño a la mucosa intestinal, pero puede haberla. Recordad que la fiebre no es simplemente un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Es un síntoma de muchas enfermedades y no todas son infecciosas. Hay un 25% que no son realmente infecciosas. Bien, hablamos de la eosinofilia y acá se lo traigo. No asociar eosinofilia con giardiasis. La dermatitis alérgica puede ser. Tenemos muchos niños con urticaria que no pensamos en la giardia. Tenemos muchos niños con edema angioneurótico y no pensamos en la giardia. Pero la eosinofilia sí no es causa de giardiasis. Bien, hablamos de pérdida de peso, malnutrición intestinal y por supuesto se pierden oligoelementos. Estamos hablando de pérdida de hierro, de zinc, de magnesio. Hemos tenido niños con retardo del crecimiento, pelo quebradizo, retardo cognitivo. Bien, todo eso es importante. La giardiasis da cuadros crónicos. Bien, ok. Habíamos visto
un estímulo en la respuesta inmunológica local de linfocitos T, ya eso lo vimos. Pero estos linfocitos T que producen citoquinas, se activan macrófagos y se produce daño a la mucosa. Es un efecto inflamatorio. Por tanto, me voy a encontrar una reacción inflamatoria donde quiera que esté y no es una bacteria. Bien, ok. Esto es importante. El humano infectado por Giardia presenta anticuerpos IgM en 100%. Creo que ya IgM, IgG lo dominamos. Estamos viendo fundamentalmente pandemia por COVID-19 y realmente ya sabemos que es IgM, cuando está presente, IgG, qué cosa y cuándo está. También en un 70% encontramos IgG y IgA en un 60%. Ojo, en el COVID-19 también se han hecho estudios sobre la IgA. Lo que pasa es que estos estudios para diagnóstico, cuando se usaban pruebas serológicas, eran menos eficientes, pero hay países en el mundo que cuando no lograban detectar IgM, IgG, o por lo menos no eran claros, iban a buscar la IgA en el COVID-19. Bien, ahora, estos niveles elevados de IgA, inclusive el grupo de especialistas norteamericanos después de la Universidad de Harvard en los años 70, esto no es nada reciente, veían que estos niveles elevados de IgA específica es un marcador importante de Giardia, inclusive mucho más que la IgM. Fíjense ustedes que le dan más importancia a la IgA que la propia IgM. Y ya hablamos inclusive el clonaje por parte de la inmunoglobulina A1 sobre la inmunoglobulina secretoria y podíamos tener una pérdida de la misma y hacer una enfermedad recurrente en las Giardia. Bien, en el diagnóstico esto es importante. Bueno, el examen de ese, por supuesto, estudio microscópico es el que sigue tomando importancia, es el método más práctico, menos invasivo, menos costoso para lograr determinar la infección en el humano, ¿no? Pero también muchas veces lo que estamos viendo, no vemos la Giardia, simplemente no la vemos, no nos la presentan. Y en este estudio que hicimos con los doctores Judiel en la clínica de Santa Anita, pues simple y llanamente le hacíamos estudios de heces fecal y no aparecían las giardias. Sin embargo, íbamos al antígeno fecal y ahí estaba la giardiasis. Muchas veces quizás porque las heces no estaban bien emitidas o recién bien emitidas y perdíamos, u otras veces quizás por una técnica a la hora de verla, el motivo, quizás no lo dilucidamos bien, pero el antígeno fecal sí nos demostraba la existencia y hemos logrado también poder descubrir unas cuantas de estos microorganismos en pacientes cuyas heces fecales eran negativas. Este estudio se hizo en el año 2019 en clínica. Bien, incluso un estudio que tenemos pensado llevar cuando pudiera reaperturarse los congresos que se hacen en el Callao, ¿no? Ok, bueno, identificación de trofosoditos quistes. Sabemos que quiste es la forma infectante como tal. Importante los estudios coproparasitológicos. Se hacen poco también, o al menos lo he visto poco en nuestros medios, quizás a nivel hospitalario, en hospital quizás donde ustedes trabajan, pueden tener un mayor, pueden verse de mejor manera, que bueno. Pero, por ejemplo, recuerdo cuando trabajamos en la sala de gastro en Cuba, simplemente no solamente íbamos a buscar un coprológico, un coprocultivo bacteriológico, hacíamos coprocultivo bacteriológico, coprocultivo parasitológico, coproparasitológico y el medio de Saburov para tratar de denominar hongos, porque también los hongos producen diarrea. Es decir, íbamos un poco más allá y englobábamos todo esto como tal. Bien. Hablamos de la detención del antígeno fecal. Esto es importante. Realmente, al menos, como hemos dicho, hemos logrado descubrir Giardia en lugares donde la coproparasitología nos ha sido negativa, como habíamos dicho, estudios que habíamos hecho en la clínica. Hay otros métodos diagnósticos que ya prácticamente no se usan, como este examen de contenido duodenal por cápsula, es bastante, es decir, un enterotest en la cual hay que pasar la cápsula hacia duodeno como tal. Realmente, por lo menos acá en nuestro medio, no tiene opciones. Solamente se lo pongo para que conozcan que existen lugares en el mundo donde aún se utilizan, depende de los recursos de cada país para poder llegar. Como tan importante que el diagnóstico hay que hacerlo en un primer nivel de atención. Muchas veces tenemos perdida la atención primaria, los pacientes incluyen y van a atención secundaria, el diagnóstico se pierde. En más del 70-80% en muchos países diagnósticos se hacen atención primaria
como tal, nos toca la atención secundaria, un estudio más fuerte de este parasitismo en una detención primaria. Bueno, hay algo endoscópico también, realmente, gastritis antral, aunque esta es la que menos, pero fíjense que a nivel de antro pilórico, arriba no hay mucho porque el pH tan ácido, ellos no se presentan. Duodenitis, que pueden aparecer, las llamadas enteritis por giardia, es decir, las llamadas duodenitis por giardia como tal, pueden hacer úlceras duodenales, lo hemos visto en estudios endoscópicos como tal. Hemos hecho biopsia en estos estudios endoscópicos y también nos ha dado este germen. Hemos visto en estos estudios histopatológicos la infiltración de la lámina propia, presencia de granulocitos, linfocitos, células plasmáticas como tal, hiperplasias nodulares linfoides, atrofia de vellosidades intestinales. Incluso muchas veces da un cuadro llamado celiaquía, indistinguible de una enfermedad celíaca, y estamos hablando de una giardiasis. También tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien. Por supuesto, método de reacción de cadena polimerasa, lo que igual no se utiliza mucho en estos momentos. Biometría hemática sí se puede hacer, pero realmente no vamos a tener hallazgos patognomónicos de la entidad. Y como dijimos, eosinofilia, no me vengan con que esto es debido a las giardias, porque no lo es. Anemia, bien raro en giardia, algunos pueden tenerla más bien quizás secundaria a los trastornos nutricionales, pero no creo realmente, o por lo menos en lo que hemos estudiado y visto en la literatura, no lo dan como una causa ya para hacer un diagnóstico como tal de la entidad. Acá hablábamos atención primaria, atención secundaria, cuál es la función realmente, y un tercer nivel, institutos ya sería pues a nivel de instituto. Al menos en Cuba funcionamos con atención primaria, donde vemos prácticamente el 100% de los pacientes, referimos a una atención secundaria o al instituto. Aquí tratamos de los lugares donde estamos también de hacer énfasis para que vayan a esa atención primaria y ver la atención secundaria realmente como un sistema en la cual se ha remitido por X motivo, por un cuadro refractario, por un cuadro recurrente de esta patología. Es decir, un poco esta función sería bueno rescatarla para el sistema de salud del Perú. Bueno, en el tratamiento hay controversias como tal. Me acuerdo que en mi etapa de residente realmente me decían, bueno, trato la giardia si está sintomática, no la trato porque si está sintomática, el sistema de defensa del niño puede estar perfectamente bien. La giardia vive ahí, no lo daña, vive 18 días, por cierto, no lo daña. ¿Qué hago? Pues simple y llanamente se ha demostrado tiempo después de aquellas primeras conclusiones, tampoco digo cuándo, para que no me calculen edad, pues simplemente habíamos visto que los pacientes asintomáticos van a seguir expulsando quistes. Por lo tanto, van a seguir siendo fuente de infección para su entorno y para la comunidad. Ojo que entonces se recomienda tratar a todo paciente, sea sintomático o sea asintomático como tal. Esto no quiere decir que yo tengo que desparasitar a un paciente y no confundir términos. Porque cuando hablo de desparasitar a paciente, hablo de ponerle tratamiento empírico a un paciente que no conozco que tiene. Y esto solo está garantizado en áreas de endemia parasitaria. Bien, en este país, en selva, por ejemplo. Acá no estamos en áreas endémicas. Acá solamente tenemos que tratar evidencias en parásitos, porque también estas drogas pueden provocar daño a nivel de lo que es la microflora intestinal, aplanamiento de vellosidades e incluso un trabajo antiguo que todavía no le han quitado efecto. Muchas de estas drogas están consideradas tercer efecto, existe como tercera línea en producción de cánceres a nivel colónico. Por lo tanto, solo debemos tratar la que realmente vemos un paciente con giardia en estudios como quiera, antígenos fecales, fecales, aunque esté asintomático, pero ya hay evidencia, sí lo vamos a tratar. Bien, de verdad, ningún fármaco ha demostrado ser efectivo para la giardia. Decir este es el único que hay, este es el más efectivo para la giardia, no, se han usado mucho. Lo que pasa es que el metronidazol, si bien no es el primero que se usó,
En la época de los años 40 se usó la quinacrina, pero el metronidazol es el más ampliamente usado y actualmente continúa siendo el más ampliamente usado, y la OMS lo sigue recomendando con evidencia alrededor de 5 miligramos kilodosis 3 veces al día, alrededor de 5 días. Hay autores que incluso plantean un segundo ataque con metronidazol 7 a 15 días después a la misma dosis. Eso depende de la experiencia de cada autor, no necesariamente tiene que hacerse. Ahora, acá tenemos un poco de eficacia entre un 60 a 100% inclusive cuando es administrado entre 5 y 10 días. Quizás esto sea lo que han tomado muchos autores para repetir y cambiar un poco más la eficacia, pero en realidad, como digo, no es necesario como tal. Es el tratamiento de primera línea ante la giardia. Este es importante, no así en la entamoeba, porque el metronidazol no entra al quiste de la entamoeba, sí de la giardia, pero no entra al quiste de la entamoeba. Bien, ok. Entonces, quizás hay lugares donde los recursos no son lo suficiente para tener este medicamento. Utilizan uno que se llama tinidazol, increíble, tienen, o al menos en algunos países son más asequibles, y lo utilizan a la dosis de 50 miligramos por kilodosis en dosis única, donde se ha visto que también tiene un buen efecto. Es decir, tenemos el tinidazol o tenemos inclusive el metronidazol de primera línea, pero hay otros 5, porque todo esto intervienen en un gran grupo llamado 5 nitroimidazólicos. Y hay otro muy bueno con una buena eficacia de hasta un 98%, que es el secnidazol. Hay muchos países en América, México, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, que lo utilizan bastante a 30 miligramos kilo día, y pueden usar hasta 2 gramos como dosis máxima y hasta 3 días de tratamiento. Hay otros medicamentos, como tal el ornidazol, se usó muchísimo en las finales de los 90, principios de los 2000 en muchas partes. No, por supuesto, ojo, no sustituyen a la eficacia del metronidazol, por eso sigue siendo la primera línea, pero si estás en un lugar donde lo tienes y no encuentras metronidazol, no dudes en usarlo, puesto que tiene realmente una buena acción a 40 miligramos por kilo por dosis única, no puedes pasar de 2 gramos. Aquí un poco hablando de este primer medicamento usado en la época finales de los años 40, justamente en 1949, la quinacrina. Ya por supuesto hoy un poco en desuso. Hay un medicamento que viene tomando efecto, que es la epicrina, que nace de esta quinacrina, y hoy se utiliza en cuadros refractarios a 6 miligramos por kilo de giardia, incluso combinado con metronidazol. Ya este un poco se ha visto que resolvió muchísimo en la primera época, pero tiene muchos efectos adversos y realmente se ha ido perdiendo en el tiempo y ya hoy nadie lo está utilizando. Ahora, bueno, acá realmente la dosis de la quinacrina de 6 a 8 miligramos kilo día, la epinacrina, que es hoy el que se está, la mepacrina, que es hoy el que se está utilizando con más frecuencia, también tiene la misma dosis, pero sí tiene menos efectos adversos, pero se está utilizando solamente en casos refractarios de giardia lamblia. Furazolidona, muchísimos usamos furazolidona para cualquier cosa, y realmente también la furazolidona, furodona, en algunos países tiene indicaciones precisas. En giardia lamblia sí se ha visto que tiene su efecto como tal, se da por 7 a 10 días, cada 6 u 8 horas, y vean que puede provocar inclusive náuseas, vómitos, diarrea, es decir, también tiene efectos adversos como tal, y hay que tener en cuenta esto, ¿bien? Bueno, nada, la dosis es de 6 miligramos por kilo, lo usan realmente por aproximadamente 7 a 10 días. El albendazol, a veces decimos albendazol por giardia. ¿Por qué? Albendazol se usa más en el mintos y en otras parasitosis. Sí, es cierto, pero es que también se ha visto que tiene un efecto para la giardia. Tiene que, ojo, no es el tratamiento de elección y a nadie se nos ocurre ponerlo como droga de primera línea. Pero ¿qué ha pasado? Que muchas veces conviven giardia con el mintos. Hemos tenido ascaridiasis, giardiasis. Hemos tenido oxuriasis, giardiasis.
Bien, y en esto sí, por supuesto, tenemos una droga que le puede ser útil para los dos, que es el albendazol. Ojo que lo hemos combinado con metronidazol y ha sido efectivo en giardiasis refractaria. Bien, así que al menos en este tema sí nos ha hecho un poco de efecto. Y este medicamento casi todos lo conocemos, es algo nuevo, relativamente entre comillas, pero es algo que hoy está logrando un efecto no solo en giardia, sino en muchas parasitosis, en muchísimas parasitosis, que es la nitoxoxanida. Realmente se usa cada 12 horas, se usa por 3 días, aunque algunos lo pueden llevar hasta 5, pero son 3 días y hay un efecto en giardia hasta un 75%. La dosis es de 7.5 miligramos kilodosis, suspensión de 100 en 5, lo que muchas veces lo utilizamos práctico, ¿no? En si el niño está de 1 a 3 años, si está de 4 a 10 o más de 10. Pero bueno, esta es la dosis recomendada que se debe sacar para ser más preciso y exacto lo que le vamos a dar a nuestros niños. Bueno, y finalmente la prevención, ¿no? Importante, porque muchas veces ponemos el tratamiento parasitario, pero no prevenimos nada. Entonces, importante la alimentación. Pacientes con diarrea, pacientes con guía de alimentación completa. Estamos viendo muchísimas veces que estos pacientes, pues simplemente le damos caldito, tecito, purecito y toda una serie de elementos que no nos va a ayudar. En primer lugar, porque el intestino, la mucosa intestinal se va se va a renovar cada 3 a 5 días, necesita proteínas en el lumen. Si realmente no le aportamos una buena cantidad biológica de la misma, retardamos su acción y por lo tanto también podemos retardar el curso de la diarrea. Bien, pero además una dieta insuficiente me lleva a malnutrición y creamos un círculo vicioso. Desde el año 1975 en el Congreso de Baltimore, Estados Unidos, se dijo diarrea, alimentación completa. No estamos cumpliendo con este criterio. Vemos a las madres purecito, caldito, sopita, mal hecho. Alimentación completa, hidratación para la diarrea, sumamente importante. Bien, hidratación, porque la principal causa de muerte en diarrea, ¿qué cosas son? Deshidratación, malnutrición. Por lo tanto, lo tenemos que corregir ahí. No es antibiótico, porque muchas veces vemos niños con antibióticos, ni siquiera tiene sales de rehidratación de ningún tipo, ni la de la OMS, que también surgen en este periodo. Entre los 5 elementos de salvar vidas en niños están, por supuesto, lactancia materna, uso de las sales de rehidratación, alimentación completa. Bien, ni siquiera lo vemos como tal en estos diagnósticos que hacemos. Por lo tanto, importante eso, quería hacer salvedad a que la alimentación juega parte importante, tratamiento y prevención, porque prevenimos la malnutrición. Ahora, igual, todas las verduras, hortalizas o no, tenemos que lavarlas bien antes de comerlas. Y con la fruta, cuidado, paciente con diarrea no debe comer fruta, porque las frutas son ricas en fructosa, y la fructosa compite con la glucosa de las sales de rehidratación y me va a aumentar el volumen diarreico. Bien, acá le damos mucha importancia a la fruta, cosa que Framingham ha dicho y ha puesto en su real papel donde realmente están las frutas de 1999 y no forman parte de ninguna alimentación detoxificante en enfermedades crónicas. Pero no es el tema de hoy. Entonces, importante determinar cuáles son los portadores asintomáticos, porque estos siguen expulsando quistes, ya lo veíamos, y siguen infectando comunidades y entornos. Bien, por lo tanto, es importante determinarlo. ¿Y dónde se determina esto? ¿En la atención secundaria? No, en la atención primaria. Aquí el papel importante del médico que atiende los postas médicas para algunos lugares policlínicos. Bien, muy importante la búsqueda de estos portadores asintomáticos. La lactancia materna está demostrado inclusive su efecto protector contra muchas enfermedades, incluyendo contra parasitosis como la giardia lamblia. El lavado de las manos, creo que mucho hemos aprendido a lavarnos las manos justamente en esta pandemia, que bueno, pero también tenemos que llevar esto a la población, enseñar un poco a la población el lavado correcto de las manos, la desinfección de verduras, el consumo del agua potable, el saneamiento en zonas rurales. Les digo, hemos visto, y yo he visto, por ejemplo, en el hospital donde estoy en Ventanilla, he visto incluso fecalismo en los baños. Tenemos un baño, pero el fecalismo está ahí en el piso, lo hemos visto. Y también por fecalismo se ha transmitido la giardia lamblia. Y eso lo hemos visto. Entonces, si tenemos que hacer esto,
tenemos que hacer la educación, porque el principal objetivo para que la prevención suceda es educar a la población. Si no hay una buena educación, realmente se nos pierde la cadena de prevención, y esto es una cadena primaria. Y la ebullición del agua. Bien, al menos un minuto. Bien, asegura la destrucción de su forma infectante. A veces tenemos que usarlo solo porque la forma infectante no se destruye, pero sobre todo es más resistente la forma de Cryptosporidium que de Giardia como tal. Bien, y bueno, simplemente algo como que no solamente es ayudas a curar a las personas, realmente los enfermeros, los licenciados en enfermería, todo el personal relacionado, si no eres capaz de cambiar vidas enteras con tu abnegada labor. Por esto este día simplemente me urge felicitarlos en este tan importante día de la enfermería. Muchísimas gracias y ojalá, bueno, pues hayan comprendido el tema. Muchísimas gracias, doctor Remigio Flor Trejo, médico especialista. Creo que ha quedado muy claro el tema. Igual, de todas maneras, por favor, espero sus preguntas de manera interna por Dejo medio de del compartir, chat. Ramiro, ¿no? Dejo de compartir. Sí, sí, por favor, doctor. Ok, aquí estamos. Listo, genial. Entonces vamos a ver algunas preguntas, por favor. Muy buena la exposición, excelente exposición, menciona. A ver, preguntas, dice, a ver, bueno, ya lo mencionó, pero igual de todas maneras, a lo mejor algunos tal vez no escucharon. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es el tratamiento para combatir la Giardia lamblia? Claro, el tratamiento fundamental hoy, como vimos, tenemos varias drogas que se pueden utilizar. Perdón, el niño lo tengo atrás. Se pueden utilizar varias drogas, pero la elección es metronidazol. Hoy sigue siendo el tratamiento básico para la giardia. Hay muchos más, depende también el lugar. Teníamos el ornidazol, hexamidazol, la nitazoxanida, por ejemplo, que hoy está en muchísimos centros, también la pueden utilizar. Hoy es un antiparasitario que se usa bastante, no solamente en giardia, en muchas parasitosis, pero elección metronidazol. Puedes tener a mano la nitazoxanida, que hay bastante en el mercado peruano. Al menos con estas dos tienes un arma importante de combate contra la giardia lamblia. Importante saber que dura, y yo quería, permíteme, Ramiro, Sí, algo adelante. que en el diagnóstico se me fue. Cuando a veces hacemos este estudio seriado de heces fecales, bueno, depende también de protocolos que existen por país. A veces vemos que recogemos la muestra 3 días seguidos. Realmente Bokov nos decía en la época del año 2000 que esto realmente en giardia no era efectiva. Las parasitemias en giardia a veces logran darse después del día 10 y no vamos a lograr absolutamente nada. Por eso es que a veces en heces fecales no encontramos nada. Entonces, en algunos países como el nuestro, en España, pues simplemente se toma cada 5 días la muestra, bien, para tratar un poco de llegar a la misma. Esto es solamente no sé si la señorita con lo que le hemos dicho, metronidazol, nitazoxanida, ha quedado complacida. 5 miligramos por kilo es el tratamiento del metronidazol, 7.5 miligramos por kilo dosis, cada 12 horas, 3 a 5 días la nitazoxanida. Muy bien. Tenemos otra pregunta, dice, a ver, doctor, ¿algún medicamento que pueda combatir todo tipo de parasitosis? No ¿De existe. parásitos, perdón? No Posible, existe ¿cierto? porque realmente tenemos mucha clasificación en las parasitismos. No solamente hay protozoos, hay helmintos, no hay muchos tipos, platelmintos, helmintos, hay varios tipos que no nos es posible. Incluso dentro de los protozoos tenemos medicamentos que, por ejemplo, este mismo metronidazol, yo lo puedo poner y me combate quistes de giardia lamblia, pero no en tamoeba histolítica. Para usar el metronidazol en tamoeba forma quística, yo tengo que usar medicamentos intraluminales, por ejemplo, ¿ya? Es decir, como el yodoquinol, por poner un ejemplo. Ya, entonces, pues, simplemente, ojalá, aunque el que más parece resolver unas cuantas, tanto protozoo como el mito, es la nitazoxanida. Una de las armas de combate hoy más importante es la nitazoxanida, o también el albendazol. Es el que parece que nos va a permitir tener un mayor número de acción contra otros parásitos, pero que yo me encuentre
un medicamento que pueda sustituir a toda la parasitología no es posible. Imagínate, tenemos parásitos como filaria, que ni siquiera tienen estas drogas. Tenemos parásitos como tenia, que ni siquiera son céstos, que no tienen estas drogas como tal. Bien, los Diphyllobotrium, que son ya parásitos que se ven en especies marinas, tampoco tienen estas como tal. Pero bueno, sí combaten. Hay un combate con respecto a la nitazoxanida que le puede dar más de un 70% de las parasitosis. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Mencionan, muy buenas tardes, doctor. ¿Cuál sería la dieta inmediata para una persona con, con diarrea, dice? Normal, simplemente no hay restricciones. Es una alimentación sana. Por supuesto, no estamos hablando de comida de fritura, golosino que se vaya a comer a chifa de la esquina. Estamos hablando de una alimentación sana que incluya todos los grupos, cereales, menestras, como le llamamos acá a los frijoles, verduras, sus tubérculos, su carne, sobre todo. No hay ningún problema, no hay ningún tipo de restricción en diarrea. Al contrario, en muchos protocolos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Cuba, en México, en algunos países que conozco sus protocolos, dan un plato de comida adicional. No dan merienda, dan comida adicional para recuperar mejor el intestino. Lo único que no damos es frutas, porque las frutas están constituidas en su mayor por ciento por fructosa, y la fructosa me va a competir con los glucosa que está en estos sueros, en esta sal, y me va a aumentar el volumen, no el tiempo, pero sí el volumen de la diarrea. Por eso no la damos. Y simplemente cuando ya las diarreas se van haciendo más pastosas, pues entonces sí se puede incorporar, y sobre todo aquellas que tienen menos índice glucémico, como las manzanas, las peras, durazno, sandía, melón, como que tienen menos índice glucémico que naranja, que mandarina y que otra fruta que quizás son los que más. Yo he tenido niños con 1 kilo de mandarina comiendo, vaya, ¿por qué decirte, no? Frutos secos, los niños grandes, frutos secos, excelente, excelente opción, pero también hay muy poca opción a la ingestión de frutos secos en el país, y es excelente opción, no solamente para combatir nada, no solamente en cuadros de diarrea, sino, te digo, como prevención de salud. Es parte de la macrobiosis hoy en muchos países del mundo. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de manera interna, o en todo caso pueden escribir en el chat? A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? Pueden Acá me escribirlo hablan en de todo tenia, caso. aunque bueno, realmente no estamos hablando de una tenia hoy acá, pero bueno, tenia simple y llanamente tenemos riesgos epidemiológicos. Simplemente viene por ingestión de productos crudos, sobre todo carne de chancho, carne de ganado vacuno. Tenemos justamente sintomatología evidente que me hablan de ella, aparte de las diarreas, tiene a producir un dolor nocturno evidente, el llamado hambre, el dolor de hambre como tal. Y bueno, salen, porque tú puedes, incluso ves en las heces, los proglótides, la tenia realmente se expulsa y los anillos de la misma aparecen en las heces, en ese se logran determinar la misma. Inclusive podemos hacer estudios más sofisticados y podemos ver el quiste de la misma cuando está a nivel del músculo. Podemos hacer estudios tomográficos y vemos incluso calcificaciones a nivel cerebral. Por ejemplo, en el Perú, la tenia es la primera causa de epilepsia. Como tal, es esta neurocisticercosis provocada por tenia. Como decíamos, bueno, aunque no es el tema, estamos hablando de giardia, pero bueno, okay, se puede diagnosticar tanto en estudios microscópicos de heces fecales como la presencia en las ropas, en las camas, en las heces fecales de los proglótides de la tenia, e inclusive estudios ya desde el punto de vista imagenológico, presencia del quiste, que no es más que este parásito enrollado en el músculo, de ahí parte a sangre, de ahí llega al cerebro, y allí podemos ver calcificaciones, las llamadas neurocisticercosis, y ya les digo, primera causa demostrada de epilepsia a este nivel. Inclusive uno de los que por primera vez la describe, y la describe en un cuadro epileptiforme en un soldado peruano, fue Hipólito Unanue como tal. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ya no queda ninguna pregunta más. En todo caso,
Le agradecemos, doctor Remigio Flor, creo que ha quedado muy claro, la gran mayoría menciona muy excelente ponencia. Gracias, doctor. Bueno, agradecemos al doctor Gracias, Ramiro. Gracias Remigio, a todos. médico cubano, Remigio Francisco Flor Trejo, especialista en pediatría. Gracias nuevamente y queda invitado para una próxima exposición más adelante, doctor. Queremos un poco A tu más conocer disposición. sobre esta rama. Sí, muchísimas gracias. Y gracias también por mencionar unas palabras sobre el Día de Enfermería, ¿no? Este mes turquesa que tenemos el 30 de agosto en Perú, que celebramos el Día de Enfermería. Muchísimas gracias. Particularmente pienso que sin el enfermero, sin el licenciado, sin el técnico, el médico realmente es como el cirujano sin el anestesista. Simplemente tengo siempre esta opinión. No creo que debe verse desvinculado el médico de la enfermería, al contrario. Tengo muy buena opinión, no solamente de ti, que tú sabes mi opinión, sino tengo muy buena opinión de también otros especialistas, otros enfermeros que a veces, ojo, un buen enfermero también ayuda al diagnóstico de un médico. Eso es importante. Correcto. Eso es importante, eso es importante resaltar. Yo creo que no se debe ver estas dos ramas por separado, para nada. Quien vea eso, creo que no está destinado al triunfo, sino al fracaso. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Este es el tercer día ya del curso de actualización de cuidados de enfermería en patologías recurrentes en Hospital 3E materno-infantil. Lo organiza el Sindicato de Enfermeros del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. No se olviden, este 29 estamos sorteando las casacas por el Día de Enfermería. También se una a esta premiación el sindicato y vamos también a sortear 3 vinos. Es decir, 3 casacas, 3 vinos el día 29. Por favor, estar atentos. Muchísimas gracias. Continuamos con la capacitación. Es necesario que el enfermero sea capacitado siempre, en todo momento, porque es parte de cambiar este tema en salud. Es un compromiso en salud pública y lo que menciona también el doctor, el tema de investigación. Y el tema de investigación lo puede realizar también en coordinación con este equipo multidisciplinario entre el médico, la enfermera, el técnico, entre ellos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Excelente ponencia. Gracias, menciona. Muy bien. Algunos están escribiendo de diferentes partes del Perú. Huancayo, muchísimas gracias. Menciona. A ver, aquí también hay de otros lugares, como Argentina también. Muchísimas gracias, los colegas de Argentina. También nos mencionan de aquí de Huancayo, ¿sí? Muy buena ponencia, nos menciona Gloria Martel, gracias. Muy bien, listo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Y vamos a seguir celebrando el Día del Enfermero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dice, saludos de Iquitos. Iquitos. Yerti Salas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, Zule. Dice, bueno, dice Zule. Muy bien. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, doctor, nuevamente. Un abrazo. Un amigo de mucho tiempo. De mucho tiempo. Aquí en Lima. Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones. Y el día de mañana también tenemos a un médico cubano, un excelente médico cubano también, oftalmólogo, muy bueno, el doctor Pablo, del cual nos va a hablar también sobre lo que es patologías de la vista, trastornos refractivos, lo más frecuente, diagnóstico y tratamiento. Un experto, muy bueno, recomendado, por favor, el día de mañana no perderse, por favor, así como el doctor Remigio, su colega, amigo, y gracias a Dios he tenido la fortuna de haberlos conocido a mis hermanos, yo les llamo mis hermanos, ¿no? Bendiciones a cada uno de ustedes, cuídense, un abrazo, doctor Remigio, ya nos estamos viendo por ahí, saludos a todos, por favor, saluda a Nazca, gracias, bendiciones a todos ustedes. Muy bien, vamos a celebrar el 30, feliz día del enfermero, bendiciones, no se olviden, mañana, por favor, el día de mañana, que el viernes, este 29, ya estamos terminando, el último día de actualización de cuidado de enfermería en patologías recurrentes en Hospital 3E materno-infantil. Bendiciones a cada uno de ustedes, cuídense un montón, un abrazo y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias.